En este mundo voy caminando toda mi carga. A los presentes y a los que se encuentran en sus hogares, los saludo con la paz de Dios. Culto que celebra la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, hoy día 19 del mes de junio del año 2022, en este lugar de Colonia General José Vicente Villada, ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México, con motivo de un culto dominical. Y este culto está sujeto bajo el siguiente orden. Como primer número, unimos nuestras voces para cantar el himno congregacional marcado con el número 218 y se titula "Oh, yo quiero andar con Cristo". Este himno lo dirige el joven Abner Pérez García. Con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad. Consagrar a Él mi vida, mis dolores y afán, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él es mi ejemplo fiel. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo para ir al Salvador. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza, vida eterna hallar en Dios. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero
Hermanos, con toda reverencia vamos a ir a Dios en oración, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre nuestro. Dando inicio con la participación de los himnos especiales, escucharemos a la Sociedad Femenil cantar el himno titulado ¿Cómo vivir sin Cristo?
Como siguiente número, escucharemos la lectura bíblica de esta tarde, que se encuentra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 2, de los versículos 13 al 19, y esta está a cargo de nuestro hermano Ernesto Trejo Jiménez. Amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a todos mis hermanos, tanto en este santuario como en sus hogares, a todos les saludo con la paz de Dios. Quiero invitarles, hermanos, a dar lectura a la bendita palabra de nuestro Dios. El libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículos 13 al 19. Vamos a hacerlo todos juntos. En el nombre de Jesucristo damos lectura. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no detienen aguas. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha sido dado en presa? Los cachorros de los leones bramaron sobre él, dieron su voz y pusieron su tierra en soledad. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Nob y de Tabnes te quebrantaron la mollera. ¿No te acarrió esto tú dejar a Jehová tu Dios cuando te hacía andar por camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas aguas del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas aguas del río? Tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tú dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Amén. Sea el Señor, hermanos, quien bendiga a cada uno de ustedes. Ahora toca la participación del joven Abner Pérez García con el himno titulado Paciente espera en Jehová.
que no has perdido la esperanza de llorar. Tus ojos ya están cansados, pero Dios, yo sé que no te ha olvidado. Paciente espera en Jehová, paciente espera en Jehová, que los que esperan en él nunca serán avergonzados. Paciente espera en Jehová, la prueba ya pasará, entonces tú cantarás cuando Dios te dirá, pueblo aprobado. Tus ojos ya están cansados, pero Dios, yo sé que no te ha olvidado. Paciente espera en Jehová, paciente espera en Jehová, que los que esperan en él nunca serán avergonzados. Paciente espera en Jehová, la prueba ya pasará, entonces tú cantarás cuando Dios te dirá, siervo aprobado. Hermanos, el tema de esa tarde se titula Dejar a Dios es malo y amargo. Tiene su base en este capítulo 2 del libro del profeta Jeremías y versículo 19, y la exposición de este tema está a cargo de nuestro hermano Tito Pérez Pérez. La paz de Dios sea en nuestros corazones, hermanos. Nos concede el Señor la bendición de rendirle culto en esta tarde, en la que nos hemos presentado en este santuario con toda buena disposición para rendirle al Señor el culto, la adoración, de la cual Él es digno. Invocamos su nombre para que Él nos asista con su presencia y, hermanos, estamos seguros, no dudamos de que Él está entre nosotros en esta tarde
A Él sea la gloria y la alabanza para siempre. Vamos a entrar en consideración y meditación de la palabra del Señor bajo el título de que es malo y amargo dejar a Jehová. Tenemos la base para tratar este tema en el capítulo 2 del libro del profeta Jeremías, en el versículo 19, el texto dice así: tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tu dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. El título es malo y amargo dejar a Jehová. Malo, hermanos, es lo negativo, lo que no tiene ningún provecho, antes, como la palabra los dice, no te trae nada bueno. Nada bueno puede traer. Y amargo es lo que causa sufrimiento, lo que causa pena, dolor, lamento. Mis hermanos, en la enseñanza de hace 8 días, en la plática que se nos administró, no sé si alguien se acuerda del título de la plática que nos dieron hace 8 días. ¿Alguien se acuerda? ¿Ya no nos acordamos? Tentación. ¿Qué más? Fracaso y lamento. Así se llamó ¿sí se acuerdan ya, verdad? Nos pusieron aquí en el proyector el tema y se trató de la tentación, el fracaso y el lamento. Bueno, como que este mensaje se enfoca a la tercera parte de esa enseñanza, que es el lamento. O sea, la consecuencia de ceder a la tentación y obrar lo malo, y lo que causa esto, hermanos, el fracaso, es lo malo y el lamento. Lo malo y lo amargo, la amargura que trae precisamente el dejar a Dios, el dejar a Jehová. Jeremías, hermanos, el que escribe estas palabras,
y él le trae a la memoria a un pueblo, porque el mensaje del profeta es a un pueblo, a una comunidad, a una nación, a un grupo de personas, hermanos, que forman el pueblo de Israel, el pueblo que Dios escogió y lo apartó de entre los pueblos de la tierra. Y, hermanos, les trae a la memoria cuando ellos andaban con Dios. Cuando ellos salieron de Egipto, hermanos, cómo el Señor los acompañaba. Iba con ellos en el camino, hermanos, quitando todo obstáculo, todo estorbo, todo lo que se atravesara en su camino, supliendo sus necesidades. Cuando viene el peligro sobre ellos, allá en la orilla del Mar Rojo, cuando reorganiza su ejército Faraón y viene determinado a regresar al pueblo de Israel a Egipto. Allí este pueblo, hermanos, se le olvidó cómo el Señor los había librado de 10 plagas allá en Egipto. Y empezaron a desconfiar y le empezaron a decir a Moisés, ¿para qué nos sacaste? Nos hubieras dejado allá. Ahí hay sepulcros también. Aquí vamos a morir. Y Moisés les dice, estáos quedos y ved la salud de Jehová, porque estos egipcios que están viendo ahora nunca los van a volver a ver. Pero confíen, esténse quietos. Y el Señor, Moisés recibe la orden de extender su vara. Y cuando le extiende, el océano se abre. Dice que al soplo de su nariz las aguas se apartaron, se detuvieron y entre 2 muros de agua abrió calzada y camino a su pueblo. ¡Qué glorioso! En el día era una nube la que los cubría del sol. En la noche era una columna de fuego que los guiaba. Se abrió la mar, pasaron en medio de las aguas como en tierra seca. Los egipcios se atrevieron, hermanos, también a entrar entre las aguas. Pero cuando el último hebreo llegó a las playas, al otro lado, Moisés recibe la orden de que vuelva a extender su vara, hermanos, y otra vez las aguas se juntaron. Y Faraón y su ejército descendió a las profundidades del océano y ahí fueron sepultados. Hermanos, y ahora Jehová iba con ellos. Ellos andaban cerca de Dios. Moisés
les entregó sus mandamientos, sus leyes. Muchas veces desconfiaban cuando dice que extrañaban la comida de Egipto, el agua. Algunas veces hablaron de volver, de regresar a Egipto. Pero 40 años anduvieron por el desierto y no les faltó comida. Cada día, cada mañana descendía el maná con el cual se alimentaron. Y cada día bebieron agua. Y cada día, hermanos, estaban bien ellos. Pero cuando llegaron al otro lado, hermanos, cuando entraron a las tierras de Canaán, los que salieron de Egipto de 20 años abajo, porque los demás quedaron postrados en el desierto, dice la palabra que empezaron a contaminarse con los dioses ajenos. Mientras que Moisés y Josué los guiaban, ellos, hermanos, caminaron con Dios. Dios destruía a sus enemigos. Dios les daba alimento, vestido, nada les faltaba. Pero se empezaron a apartar de Dios. Empezaron a servirle a los dioses de los cananeos, a los dioses que habían dejado en Egipto. Y empezaron a apartarse de Dios, a apartarse de Jehová. Y el Señor, hermanos, en los tiempos de los profetas, les mandó mensajeros que les advirtieran acerca de su extravío. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, heme acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad y del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santidad era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoran pecarán, mas vendrán sobre ellos, dice Jehová. Oíd palabra de Jehová, casa de Jacob, todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y tornáronse vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos hizo andar por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os metí en tierra del Carmelo, para que comieseis su fruto y su bien, mas entrasteis, contaminasteis mi tierra, e hicisteis mi heredad abominable. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en Baal, anduvieron tras lo que no aprovecha. Dice: ¿qué maldad encontraron en mí? ¿Qué mal les hice? Dice Jehová. ¿Por qué se empezaron a apartar? Pero aquí, hermanos, vemos que el apartamiento de este pueblo de Dios tiene mucho que ver, hermanos,
con los líderes, con los guías del pueblo. En tanto que Moisés y Josué estaban al frente del pueblo, ellos no se extraviaron. Pero cuando muere Moisés y después muere Josué y empiezan, hermanos, a guiar al pueblo, los reyes de Israel, hermanos, que se empezaron a corromper. Dice que los sacerdotes no se acordaron de Jehová, ni dijeron, ¿dónde está Jehová, quien nos sacó de Egipto? Y los profetas y los pastores, hermanos, los profetas que profetizaban mentira. Y dice, y los pastores se rebelaron contra Jehová, se resistieron. Les había mandado este mensaje: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Pregunten de los caminos de la ley de Dios y andad por él. Y dijeron, no andaremos. Se rebelaron contra Dios, hermano. Y los profetas profetizaron en Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Y entonces el pueblo empezó a extraviarse, hermano. Y los sacerdotes, y los profetas, y los pastores, dice la palabra, los profetas profetizando en Baal, y los sacerdotes no se acordaban que Jehová los habían sacado de Israel. Y cuando el Señor los invita a que pregunten ¿cuál es el camino?, ellos dijeron no. Se complacieron, hermanos, en servirle a otros dioses. Relajaron su conducta, relajaron su forma de vivir, hermanos. Pero eso no fue de un día para otro, poco a poco, hermanos. Poco a poco empezaron a resbalar. Y el Señor les enviaba profetas para corregirlos. Y se resistieron. Se resistieron, hermanos, porque incluso cuando tenían guerra contra los pueblos vecinos, no recurrieron a Jehová, hermanos. Ellos hicieron alianza con Egipto. Hicieron alianza con los sirios. Fueron a buscar ayuda allá en lugar de buscar la ayuda de Jehová, hermanos. Buscaban ayuda de otros pueblos. Y dice el Señor, hermanos, yo voy a entrar en juicio contra vosotros, dijo Jehová, y con los hijos voy a pleitear. Porque vayan a las islas de la tierra. Vayan y pregunten a los pueblos, a las naciones, ¿dónde se ha hecho esto? ¿Dónde se ha hecho esto? Porque dice, sí, si alguno ha mudado a sus dioses
Si algún pueblo ha cambiado a sus dioses, bien que no eran dioses, porque le servían a las criaturas antes que al Creador, le servían a las vanidades. Y les dice el Señor Jehová, pero si alguno ha mudado sus dioses, no son dioses. Pero este pueblo, ¿qué ha hecho? Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva, manantial de la vida, me dejaron a mí y fueron y cavaron cisternas que no detienen agua, cisternas huecas y secas, teniendo la fuente de agua viva, de ayuda, de socorro, de misericordia, fueron a buscar ayuda por otro lado. Por eso dice, no te ha venido este mal por haber dejado a tu Dios. Vinieron los enemigos, hermanos, que antes los habían vencido y que ellos los habían sacado de ahí, de Canaán. Aún los hijos de Nob, dice. Aún estos, los pueblos más débiles, vinieron y azotaron tu mollera. Tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe y ve cuán malo y amargo es tu dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás he quebrado tu yugo y roto tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol umbroso, corrías tú, oh ramera. Lamentable, mis hermanos. Lamentable para este pueblo. Ellos, hermanos, fueron vencidos. Todo el pueblo, como uno. No había justo, ni siquiera uno, todos. Ved ahora los príncipes, los reyes, los sacerdotes, los profetas y los pastores, todos como uno solo se extraviaron. En la familia, el padre dice que cortaba la leña, los hijos la traían y la madre encendía el fuego para hacer tortas, para ofrecer presente, no a Jehová, sino a la reina del cielo, a la luna, a sus ídolos, a sus falsas deidades. Todos se habían apartado, mis hermanos. Pero, oh, qué lamentable. ¿Cuál fue la amargura y lo malo que le vino a este pueblo, como nación, hermanos? El propio profeta Jeremías, hermanos, él se lamenta porque después de que Israel estuvo en la cumbre, en lo más alto, entre los pueblos de la tierra, cuando estaba en la plenitud, en su apogeo como reino, viene este lamento. ¿Cómo está sentada sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda.
La señora de provincias es hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas en sus mejillas. No tiene quien la consuele. De todos sus amadores, todos sus amigos le faltaron. Volviéronsele enemigos. Pues se Judá a causa de la aflicción y de la grandeza de su servidumbre. Ella moró entre las gentes, no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las solemnidades. Todas sus puertas están asoladas. Sus sacerdotes gimen. Sus vírgenes afligidas, y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos cabeza, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus niños fueron en cautividad delante del enemigo. Fuese la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallaron pasto y anduvieron sin fortaleza delante de su perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en manos del enemigo y no hubo quien la ayude. Malo y amargo, hermanos, Dios los soltó. Dios los dejó. Los dejó a su suerte, mis hermanos, por su rebelión, por testarudos. Vino el ejército de Nabucodonosor, los invadió, destruyó la ciudad, llevó cautivos a los hebreos. El templo fue destrozado. Los vasos de la casa de Dios llevados a Babilonia, hermanos. Y allá en Babilonia sufrieron la amargura de haber dejado a Dios. Allá se lamentaban. Dice que allá en los sauces colgaban las arpas. Se había ido la alegría de alabar a Dios. Ahora estaban en grande amargura y las gentes de allá les pedían que cantaran cantos de Sión. Y en su amargura ellos decían: ¿cómo cantaremos himnos de Sión estando en tierra ajena? Y allá se lamentaban y decían ellos: cuando Jehová volviere la cautividad, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se henchirá de risa y diremos: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Pero hasta entonces tuvieron que cumplir 70 años de cautividad, hermanos, por haber dejado a Jehová. Triste y lamentable. Pero Dios es bueno, hermanos. Es bondadoso y misericordioso, y dice Jeremías: es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Es por esa misericordia. No los acabó. Estuvieron en amargura 70 años, hermanos, pero después el Señor los trae, los introduce otra vez en Jerusalén. Tuvo misericordia de ellos. Bien, eso fue lo que le aconteció al pueblo hebreo. Pero, ¿qué tiene que ver con esto, con nosotros, hermanos? Porque todas las cosas que les acontecieron a ellos fueron para nuestra enseñanza. Para que nosotros tomemos enseñanza. Dice San Pablo a los Corintios,
En el capítulo 10 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que les seguía, y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios. Por lo cual fueron postrados en el desierto. Pero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis honradores de ídolos como algunos de ellos, según está escrito. Sentóse el pueblo a comer, a beber y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Así que el que piense estar firme, mire, no caiga. Esas cosas que les acontecieron, hermanos, y que a nosotros a la distancia nos parecen terribles, hermanos, nos pueden suceder a nosotros. Porque ese fue un ejemplo para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron, hermanos. Bendito Dios que Él tuvo misericordia de nosotros y que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos perdidos, sin Cristo, sin esperanza, alejados de este reino. Pero Dios, por amor, hermanos, vino y murió por nosotros. No escatimó ningún sacrificio. Cierro mis ojos y veo a Cristo crucificado, hermanos, sufriendo todo el dolor, la ofensa de los hombres, la humillación, hermanos. Él no merecía esto. ¿Por qué lo hizo? Entregó su vida, hermanos, por nosotros. Hasta el último momento, hermanos, en su agonía, Él sufrió el dolor, grande dolor, hermanos. Y esa invitación nos trajo, hermanos, para que no seamos juzgados en el día postrero, hermanos, para que no seamos condenados, para que ninguno vaya al infierno de fuego y azufre. Y nos llamó, nos roció con su sangre preciosa, limpió nuestras culpas. Después de tener una terrible esperanza de juicio y condenación eterna, declarados justos, justificados por la fe, ahora tenemos paz para con Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Nos rescató, hermanos. ¿Cómo no le vamos a servir, hermanos? ¿Cómo no le vamos a entregar nuestro tiempo y toda nuestra fuerza, hermanos, si Él entregó su vida por nosotros? Aquellos que anduvieron con Él, hermanos, dice la palabra, andaban con Él
disfrutaron su presencia. Qué hermoso, hermanos, para aquellos que anduvieron y conocieron en carne a Cristo Jesús. Tomaron directamente de los labios de Cristo las palabras de vida. Disfrutaron de su amor, hermanos. Ahí andaba Judas. Ahí andaba Judas también, hermanos. Su corazón se empezó a desviar. Empezó a madurar la idea de la traición. Cuando vio la oportunidad fue. Su corazón ya estaba lejos del maestro, hermanos. Ya estaba dañado. Desde el momento en que dijo el Señor, de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Y cuando le pregunta a Juan, ¿quién? Él dice, uno que come conmigo y moja en mi plato su pan. Y habiendo dicho esto, dice que mojó el pan y se lo dio a Judas. Y Judas lo comió. Y tras el bocado entró Satanás en él. Y fue a consumar su traición. Lo traicionó, hermanos. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? El día en que Jesús estaba ahí en el Sanedrín, delante de los príncipes y de los sacerdotes y de los soldados romanos, al ver cómo le estaban azotando, hermano, al ver cómo lo estaban martirizando, entró en él el remordimiento, hermanos. Esa tortura de haber entregado al justo, de haberlo traicionado, hermanos. Aquellas 30 monedas que traía en sus manos, hermanos, no las pudo gastar en nada. Le quemaban las manos, eran un tormento, y cuando no soporta, va con los sacerdotes. Avienta ahí las monedas, entregado al justo. Y aquellos insensibles dicen, pues es tu problema. No pudo resistir, hermanos. Ese sentimiento de culpa, el remordimiento de haber traicionado a Cristo. Cuán malo y amargo es, mis hermanos, el que se aparta de Cristo Jesús. ¿Qué hay en su alma, hermano? ¿Qué queda allí, hermanos? En el corazón de la criatura que se aparta de Dios y que traiciona, porque dice la palabra, porque si pecaremos voluntariamente, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y de borde fuego que ha de consumir a los adversarios. Hermanos, el que menospreciare la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muera sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es horrendo, mis hermanos. Nada deseable para nadie en él. Dice el que tuviera en poco la ley, el que violaba la ley, hermanos, dice, muera sin ninguna misericordia, era el juicio.
pero la ley es mayor, es menor que Cristo. Cristo es sublime, hermanos. El que menosprecie el cuerpo de Cristo, hermanos, el que lo hollare, o sea, el que pisoteare a Cristo Jesús, menospreciándolo, dejándolo y apartándose de la justicia y volviéndose al pecado, hermanos, dice, es digno de juicio, de mayor juicio, hermanos. Si el pecado contra la ley la pena era la muerte física, ahora el que tuviera en poco el cuerpo de Cristo y su sangre derramada en la cruz, con la cual fuimos limpiados, dice que ya no queda sacrificio por el pecado. Porque es imposible, dice, que aquellos que fueron iluminados por el Espíritu de Dios y hermanos, disfrutaron de las delicias del Espíritu Santo y se vuelven a envolver, hermanos, se vuelven a envolver apartándose del Señor, hermanos, y se contaminen otra vez, hermanos. Dice que ya es imposible, hermanos. ¿Y qué es del alma, hermanos? Aquella que estaba aquí en el altar llena de Dios. Aquella que disfrutó de la palabra, del mensaje, del consuelo que da la presencia del Espíritu Santo. Y que fue vencido por la tentación y consumó el pecado, hermano. ¿Qué queda? ¿Qué tipo de vida va a llevar, hermanos? Sí, dice el Señor Jesús, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando a dónde vivir y no lo encuentra. Y se acuerda y dice, me volveré a mi casa antigua. Y va y se asoma y dice que encuentra la casa limpia. Cristo la limpió. Barrida, adornada, pero vacía. Se fue, ya no está ahí. Está vacía esa casa. Vacíos de Cristo, hermanos, por el descuido. Va y dice, toma otros 7 espíritus peores que él y vienen y hacen ahí su morada. Dice, lo postero de este hombre será peor que lo primero. Dios nos libre de esto, hermano. Dios nos libre de esto. La condición, hermanos. Se lamenta Pedro el apóstol. Se lamenta cuando dice, habla de aquellos, hermanos, que se apartaron de Dios. Dice que han dejado el camino derecho y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estas son fuentes sin agua, nubes traídas de torbellinos, de viento, por los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, ceban con las concupiscencias de la carne en disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que conversan en error, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos, sus postrimerías les son hechas peores que los principios.
porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornáronse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Terrible cosa, hermano. A lo mejor, hermanos, a ustedes les parezca dura esta palabra. A lo mejor, hermanos, les parezca que hiere, que lastime. Pero por esa causa, hermanos, los profetas de la antigüedad endulzaron el discurso. Les entregaron, hermanos, una enseñanza diluida, sin marcarles el pecado para que no se incomodaran, hermano. Porque el amor estaba oculto, estaba escondido, para no incomodar al pueblo, para no incomodar a los sacerdotes y a los pastores. Los profetas profetizaban en Baal, pero se extraviaron, hermanos. Cuando llega Jeremías, hermanos, y les habla palabra de Jehová, les habla palabra de Dios, invitándolos al arrepentimiento, lo aborrecieron, hermanos. Lo metieron en una cisterna. Allí lo tuvieron, hermanos. Y la murmuración y la burla. Por eso llegó un momento en que él dijo: alucinásteme, oh Jehová, y estoy frustrado. Más fuerte fuiste que yo y me venciste, porque desde que hablo doy voces, grito. Violencia y destrucción. La palabra de Jehová me ha sido por afrenta y por burla. Y yo pensé, ya no voy a hablar más en el nombre de Jehová. Pero el Señor le dice: mas vino un fuego ardiente metido en mis huesos. Luché por sufrirlo y no pude. Hermanos, es bueno que nos acostumbremos a esta palabra. Es palabra de salud, hermanos. Y una vez os dije, porque os conozco y sé de su madurez, hermanos, se han dado cuenta que en este mes la doctrina es correctiva, formativa, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama, hermanos. Y no quiere que nosotros nos apartemos de Dios. Porque el ministerio os ama, hermanos. No podemos callar ni podemos detener esta palabra que es de salud, hermanos. Porque decimos, nos veremos allá en el cielo, la congregación y los pastores. Pero si los guiamos mal, hermanos, ¿dónde nos vamos a ver? ¿Dónde nos vamos a ver, hermanos? Y es el deseo nuestro vernos en el cielo. Esas multitudes, esas almas que ministramos aquí, hermanos, vernos allá en el cielo. Y esos pastores que nos predicaron aquí la palabra, también los queremos ver allá en el cielo, mis amados hermanos. Por tanto, acuérdense, es malo y amargo dejar a Dios. El Señor les bendiga. Enseguida vamos a escuchar dos participaciones. La primera por la Sociedad Juvenil, con el himno titulado Te seguiré, y la segunda por el Grupo Varonil Uciel, con el himno especial titulado Seguiré.
nubarrones amenacen mi existir, que el sol se nuble y ruja la tormenta y me dejen todos, te vengo a decir. Te seguiré, Señor, en el llanto, en la alegría, se ponga o no el sol, te seguiré, mi buen Dios. Te seguiré, Señor, apartarme no podría, y las pruebas a mí han venido, tú me has afirmado, Señor, no te dejo. Este sentimiento que llevo dentro de mí, ¿cómo he de callarlo? Si vives en cada fibra de mi ser, por eso digo así. Te seguiré, Señor, en el llanto, en la alegría, se ponga o no el sol, te seguiré, mi buen Dios. Te seguiré, Señor, apartarme no podría, si las pruebas a mí han venido, tú me has afirmado, Señor, no te dejo. Te estoy esperando todavía, mi Señor, nada me ha movido, en mi alma te veo, dulce realidad guardo, Señor, por ti. Te seguiré, Señor, en el llanto, en la alegría, se ponga o no el sol, te seguiré, mi buen Dios. Te seguiré, Señor, apartarme no podría, y las pruebas a mí han venido, tú me has afirmado, Señor, no te dejo.
seguiré, mi buen Dios. Te seguiré, Señor, apartarme no podría. Si las pruebas a mí han venido, tú me has afirmado, Señor, no te dejo, Señor, yo no te dejo. Qué bonito, oh qué lindo, oh qué hermoso es andar con Jesús. No hay tiniebla, no hay más sombra, su presencia me llena de luz. Tengo pruebas, tengo luchas, tengo penas y a veces dolor, pero en todas estas cosas tengo ayuda de mi Salvador. Seguiré con mi Cristo, doquiera yo iré. Si en mi sed hay dolor, no me importa que haya mi problema, sigo a mi Señor. En la vida hay dos caminos, hay dos sendas para caminar. Una de ellas es angosta, que te lleva con Cristo a morar. La otra es ancha, sin medida, que te ofrece placer a raudar. Mas al fin de este camino, agonía y sufrimiento eternal. Seguiré con mi Cristo, doquiera yo iré. Si en mi sed hay dolor, no me importa que haya mi problema, sigo a mi Señor. Seguiré
Enseguida vamos a cantar el himno congregacional número 256, Soy salvo. El himno lo dirige el joven Abner Pérez García. En el transcurso de este himno depositamos la ofrenda. Buscó y mi alma salvó.
La clausura del culto está a cargo de nuestro hermano Héctor Miramontes Brondo.